Para hablar de dictadura, y haciendo un repaso de lo anteriormente dicho en la semana pasada, hablar de dictadura es hablar de un gobierno que ejerce fuerza armada sin respeto por el orden jurídico, legislativo, sin ningún respeto por la ley. Este tipo de gobierno lo que busca es imponerse e imponer el orden, pero de una manera arbitraria y de una manera militar, eliminando todo el sentido de la democracia, la participación de la ciudadanía y, eh, y eliminando también toda participación política, por lo que en las dictaduras militares no hay partidos opuestos, o existe solamente un partido político. Y hay que tener en cuenta que en las dictaduras también se reprimen mucho los derechos o se vulneran mucho los derechos humanos de todas las personas. En este contexto de, en este contexto de las dictaduras, hablamos primeramente que durante la Guerra Fría, la presencia de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos en países latinoamericanos fue bastante influyente. Y todo esto era para evitar el triunfo o para que evitara el comunismo como tal. Hay que tener un claro ejemplo de que Estados Unidos quería evitar que se hiciera nuevamente o que se estableciera una revolución como la que hizo la Revolución Cubana, que el régimen socialista tuvo su origen en la guerrilla de Fidel Castro con el apoyo del guerrillero argentino Che Guevara. Ellos crearon unas guerrillas para combatir al dictador Fulgencio Batista, que tenía un régimen totalmente represivo, corrupto y dictador, y defendía obviamente los intereses de Estados Unidos, que era el capitalismo. Con el triunfo de esta revolución cubana, Estados Unidos no se podía dar el lujo de dejar que otros países de Latinoamérica eh, que otros países de Latinoamérica se levantaran contra él, o que avanzara o se extendiera el comunismo a otros países de Latinoamérica. Es por eso que durante la administración de Kennedy creó una alianza para el progreso y una escuela llamada las Escuelas de Américas, con la finalidad de comprobar la lealtad de los países latinoamericanos con el capitalismo y sobre todo la lealtad para Estados Unidos. Para asegurar que ningún movimiento comunista se creara, creó el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor reprimía fuertemente a aquellos que iban en contra del capitalismo. Entonces se usaba todo tipo de armas, se usaba todo tipo de represión frente a aquellos que iban, o aquellos países que iban en contra de las ideologías estadounidenses. Como sabemos, Estados Unidos y la Unión Soviética prácticamente se convirtieron en un campo de juego para América Latina. Estas dos potencias lograron imponer a toda costa su modelo político, un sistema capitalista y un sistema comunista. Por la parte de la Unión Soviética estaba el modelo comunista, y por la parte de Estados Unidos estaba el sistema capitalista. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a buscar en América Latina gobiernos aliados, y no solamente en América Latina, sino en otros países del mundo, sin importarle si estas ideologías o estos términos políticos eran aceptados. Y esto dio lugar a que se generaran las dictaduras. Una de las más controvertidas, o una de las que más llamó la atención, fue la de Augusto Pinochet en Chile, ya que causó toda
todo acto en contra de los derechos, de la vulneración de los derechos humanos, toda represión, y censuró la prensa para mantenerse en el poder. Fue una de las, fue una, esta fue una de las más, ¿cómo le diré? De una de las más sobresalientes, o sea, que se conoció, la de Pinochet, y una de las más criticadas. Pero para hablar de eso tenemos que tener en cuenta los antecedentes a que se dieran, para que se dieran estas dictaduras militares. Ya sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, esto trajo consigo la formación de dos grandes bloques importantes, que eran el bloque de Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, que comenzaron a, que comenzaron a disputarse cualquier dominio político y económico. América Latina no fue ajena a esta disputa, y podría decirse que en su historia política y económica hasta 1989 estuvo determinada por el enfrentamiento de estas dos potencias. Entre los antecedentes podemos destacar una organización llamada la OEA, que era la Organización de los Estados Americanos. Aquí solamente se encontraban todos los estados americanos que iban en contra del comunismo y apoyaban el capitalismo. Esta OEA se organizó para establecer algunas metas comunes como alianza, paz y seguridad, y sobre todo en esta OEA promovía consolidar la democracia representativa, promovía muchísimas cosas, integrar a todos los países de América a que se estableciera diálogos entre ellos, ayudas tanto económicas, políticas y militares. Ese era uno de los propósitos, o más que todo uno de los objetivos, era más que todo la democracia en los sistemas de gobierno, construir modelos económicos nacionalistas. Pero en la década de los 70 esto no se pudo llevar a cabo, debido a que casi todos los países de América Latina fueron gobernados por regímenes dictatoriales. En Centroamérica, Nicaragua continuó siendo gobernada por el presidente, entre otras. Varios países americanos también vivieron diferentes regímenes dictatoriales. Venezuela, eh, Paraguay, Argentina, entre otros. Estados Unidos fue un actor principal en la construcción de estas dictaduras, porque invirtió de manera general y directa en sus asuntos políticos y económicos hasta el punto de financiar golpes de Estado y apoyar las dictaduras. Estados Unidos financió muchísimas dictaduras, golpes de Estado, con tal de que el comunismo no se expandiera por todo el continente americano. Otro aspecto muy importante fue la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana, como dije anteriormente, Estados Unidos tenía como el temor de que otro país latinoamericano, otro país de América fuera a construir una revolución que fuera en contra de los ideales estadounidenses. Entonces, ¿qué pasó con la Revolución Cubana? A pesar de esto, la Revolución Cubana se convirtió en un hecho más importante, o más bien el hecho más importante de la segunda mitad del siglo XX. En varios países se crearon guerrillas cuyo objetivo era tomar el estilo cubano, o sea, cuyo estilo era como irse también a lo que hizo Cuba,
Cuba como tal o tener las ideas liberales de Cuba o comunistas de Cuba. Temeroso de este modelo revolucionario, eh, Cuba se planteó hacer otras estrategias diferentes también para contener el capitalismo estadounidense. Entonces, ¿quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de Cuba? Que era un dictador como tal y que se implementó, se puso como presidente con un golpe de Estado que contó con el apoyo de Estados Unidos, era Fulgencio Batista. Este presidente permitió que empresarios, banqueros y hasta delincuentes mafiosos estadounidenses instalaran todo tipo de negocio en Cuba. A poco tiempo, casi toda la infraestructura cubana le pertenecía prácticamente o estaba en manos y controlada de Estados Unidos o en manos extranjeras. Esta dictadura creó el descontento de muchísimos jóvenes, estudiantes y de toda la población, por las cuales veían que existía una corrupción del gobierno y que el predominio económico se estaba dando, pero era en Estados Unidos. Entonces, entre estos inconformes de la sociedad estaba un estudiante muy importante que era Fidel Castro, que estudiaba Derecho en aquel entonces. Este señor buscó las maneras de derrocar al presidente Batista. Buscando las maneras de derrocarlo, se unió con el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que fue un médico argentino que participó como ideológico y combatiente de la Revolución Cubana. Fidel Castro realizó diferentes guerrillas o una guerrilla que iba en contra del capitalismo y la idea era derrocar a Batista. Consiguieron su hecho y derrocaron a Batista y con este derrocamiento de Batista también derrocaron el capitalismo y la influencia económica que tenía Estados Unidos en la isla como tal. Y entonces aquí la isla comenzó a orientar su economía más que todo por el bloque comunista. A mediados de los años 60 se intensificaron exportaciones a las campañas estadounidenses. En respuesta, Estados Unidos prohibió la exportación a la isla. La tensión de ambas regiones, o sea, de Estados Unidos y Cuba, llegó a su punto más alto. Tanto así que Cuba rompió toda relación con Estados Unidos. Igualmente, años después, Cuba fue expulsada de la OEA, de la Organización de Estados Unidos, y Estados Unidos declaró el bloque económico a la isla cubana. Otra parte importante fue la intervención norteamericana, pues como sabemos, a comienzos de la Guerra Fría, Estados Unidos se dieron cuenta de que necesitaban financiar sus relaciones con los países americanos para hacer eh, un frente, un frente común en contra de la Unión Soviética. Y comenzaron a realizar diferentes tratados, eh, entre esos intervenir mucho en América Latina, prestando, eh, prestando hasta dinero y asistencia militar a esos países que iban en contra que iban en contra del capitalismo, con el propósito de llevar estos a cabo procesos reformistas o realizar revoluciones comunistas. Aparecieron en América Latina diferentes guerrillas apoyadas
en muchas ocasiones por Cuba y grupos guerrilleros importantes que se dieron como tal. Bueno, como sabemos y ya hemos hablado anteriormente, algunas dictaduras en América Latina o en América del Sur estaban las dictaduras de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, que fue una de las dictaduras, como les decía anteriormente, más criticada por la forma en cómo gobernó Pinochet. Hay que tener en cuenta que todo inicia desde la Guerra Fría, que es una guerra de valores, de ideas que dominó las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Esta guerra llegó a las esferas del poder, convirtiéndose en un enfrentamiento político, psicológico y hasta protagónico entre las dos ideologías que querían dominar eh, en términos políticos y en términos económicos las diferentes regiones que se encontraban. El socialismo para varios pueblos de América Latina era una salida a los problemas de miseria, de pobreza, tratando de igualar las condiciones sociales de la población, pero por otro lado se presentaron gobiernos de corte derechista con una amplia adaptación al entorno militar y al entorno capitalista. Ambas situaciones se presentaron en varias regiones. En el sur y centro de América, muchas de ellas terminaron en grandes tragedias sociales. Como sabemos, en la década de los 60, que es donde inicia todo este tipo de dictadura, por ejemplo, aquí mira, desde en 1968, 1964 hasta 1950, bueno, en fin, en esta época como tal, América vivió una serie de confrontaciones de carácter social, político y económico, dado que se debatió entre las inclinaciones de tipo nacionalista y reformista, de aquellos que se querían reformar hacia otras ideas como eran las ideas comunistas. Por un lado, hubo una fuerte tendencia a la estrecha vinculación política del nacionalismo reformista, donde hubo inmediatamente dictaduras militares, y por otro seguían movimientos guerrillas de diversa duración que iniciaban con el apoyo popular, pero una fuerte represión por parte de los gobiernos aliados a las políticas estadounidenses. En esa época, como tal, en esta época de 1960 a 1970, tuvieron lugar dos acontecimientos importantes, la victoria electoral del socialismo en Chile y el derrumbe de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Para garantizar el orden de todo esto, en América Latina se impuso una doctrina llamada la doctrina Monroe. Durante la administración de Nixon, ¿en qué consistió esta doctrina? En apoyar y brindar ayuda económica y militar a cualquier país interdependiente del régimen político que tuviera. O sea, no importaba qué régimen político tuviera, pero como muchos de los países latinoamericanos creían que el socialismo o decían que el socialismo iba a acabar con la pobreza, iba a acabar con la pobreza y la desigualdad, Estados Unidos implementó una doctrina llamada la doctrina Monroe, y en esta doctrina lo que buscaba era brindar una ayuda económica y militar
a cualquier país independiente del régimen que fuese. Estas medidas fueron tomadas para contener el avance comunista, era una estrategia que él tenía, que Estados Unidos tenía para contener el avance comunista en la región, sometiéndose a una alianza que se llamaba la Alianza para el Progreso. Bueno, algunas dictaduras en Latinoamérica se dieron entre la proliferación de ideologías militares dictatoriales que se consideraban paradójicamente una salida hacia el orden gubernamental y, de cierta medida, los ejércitos fueron una fuerza que apoyaban y resguardaban los intereses políticos y económicos de las clases que estaban en el poder. Estados Unidos implementó también una doctrina llamada la seguridad nacional que hizo ver el combate del enemigo interno como entre estos la seguridad nacional era proteger a todos los países americanos. En fin, Latinoamérica fue testigo de gobiernos militares, fenómeno que pasó a denominarse las nuevas dictaduras de Latinoamérica. Fueron nuevas porque tenían unas características particulares que las diferenciaban frente a otros gobiernos militares en Latinoamérica. Estas dictaduras tenían un papel totalmente central tanto en la planeación de la intervención de los militantes y en la arena pública. Si bien es cierto, ya habíamos mostrado anteriormente eh, los diferentes golpes de estados en Latinoamérica y decíamos que con las dictaduras militares se debilitaba todo el movimiento bien obrero, se reprime la población bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional. También una de las características comunes de las dictaduras en Latinoamérica era el apoyo logístico e inteligencia que le brindaba a Estados Unidos a aquellos países que estaban a favor de él y que seguían sus doctrinas capitalistas. Dentro de otras características comunes estaba la persecución o la posición de violaciones de los derechos humanos debido a que todos aquellos opositores o aquellos que estaban en contra de las ideologías de Estados Unidos, pues tendrían de cierta medida ser atacados por sus ideas reformistas o ser atacados con estas ideas. Apoyo de los grupos económicos dominantes de cada país, la idea de la refundación de la sociedad a la economía política, en fin. Las ideas básicas para tener claro este tema. Guerra Fría, que inician sabemos que con la Guerra Fría inician todos estos tipos, sí, inician todos estos tipos de dictadura. La intervención de Estados Unidos a nivel político y económico para apoyar golpes de estados, la Revolución Cubana, que también fue uno de los actos principales para que se iniciara el socialismo, las dictaduras y la violación a estos derechos humanos. ¿Qué podemos explicar de la presencia de los militares en los gobiernos? Pues esto lo podemos hacer o lo podemos explicar o distinguir bajo los nuevos actores políticos que surgen en el ascenso mundial dentro de las dinámicas de la Guerra Fría, incluyendo las dictaduras latinoamericanas. ¿Qué hay que hacer? Distinguir los nuevos actores políticos que surgen en el escenario mundial dentro de las dinámicas de las guerras frías. Las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica en el contexto de la Guerra Fría. Habían bajos niveles de industrialización,
radicalización de los recursos de izquierda, pobreza, marginalidad, distribución de tierras, consecuencia del triunfo de una revolución, entre estas la Revolución Cubana. Políticas estadounidenses, quiebre de relaciones con la Unión Soviética, firma de un tratado interamericano que era la de asistencia recíproca, la creación de la OEA. ¿Cuál era el objetivo? Crear una solidaridad continental, promover la democracia, defensa de los derechos humanos y la cooperación económica de la soberanía nacional. ¿Qué era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? También llamado Tratado del Río, que es un pacto de defensa mutua interamericana que fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Este tratado establece que en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra los estados americanos. También se hizo la creación de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Fíjense que fue aquí en Colombia, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La primera expresión internacional de principios de los derechos humanos, con eso se confirmaron su respaldo a las metas comunes. En fin, en estas cartas se establecieron dos objetivos importantes, que sería otorgar solución pacífica a los defendidos conflictos que pudieran ocurrir entre las regiones y garantizar la sociedad colectiva. El impacto de la Revolución Cubana, como dijimos anteriormente, fue totalmente grave para Estados Unidos. Pues Estados Unidos, al ver que genera un gran cambio en donde querían derrocar a un total dictador perteneciente a las ideologías capitalistas de Estados Unidos, pues, como dijimos anteriormente, se vio presionado a apoyar y a tratar de cierta medida buscar estrategias para derrocar para derrocar el comunismo, para que no fuera en avance. Esta parte ya la estamos trabajando. En la década de los 70 se hace la Alianza para el Progreso. Esta Alianza para el Progreso era un programa de desarrollo económico y social liderada por Estados Unidos. De una reforma agraria para disminuir la tensión social, se daban préstamos, se ayudaba económicamente a los países latinoamericanos que se buscaba el crecimiento y reforma social. Estados Unidos ofrece recursos a la región para evitar movimientos revolucionarios promovidos por John F. Kennedy. También se creó una doctrina de seguridad nacional que define al comunismo como un enemigo interno. Se fomentan y se monitorean nuevas tácticas ante el peligro, formación de doctrinas de militares, formación militar en Panamá y las escuelas de las Américas. En estas escuelas de las Américas iban muchos militares a reforzar su vida militar. ¿Con qué apoyo? Con el apoyo de los Estados Unidos. Las intervenciones militares en América Latina. Golpes de Estado en América Latina en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. En este contexto y ante el avance de las ideas progresivas, el crecimiento electoral de los partidos de izquierda y la expansión de la guerrilla rural y urbana, se produjeron en América Latina unas escuelas de golpes de Estado, cuyo objetivo era evitar que alguno de los países de la región implementara un régimen comunista. Ya no se trataba de golpes de Estado liderados por un caudillo carismático, que era lo que llamábamos el populismo, que es un líder carismático y llevaba ideas importantes a las personas, sino que fueron las Fuerzas Armadas como institución las que derribaron el gobierno y tomaron el poder. En 1964 cayó la democracia en Brasil
Y en 1966 y luego de 1976 en Argentina, en 1973 en Chile y en Uruguay, y en Perú en 1968 y por último en Bolivia en 1972 cae en la democracia. Los años 60 y 70 y 80 fueron años de represión y violación sistemática de los derechos humanos en la región, en lo que miles de personas fueron torturadas, muertas y desaparecidas por ir en contra a estas ideologías. Sabemos que entre los países como tal, los protagonistas, por ejemplo en Argentina, el general Videla, en Chile, Augusto Pinochet, en Bolivia, el general René y Hugo Banzer, en Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry, en Brasil, el general Humberto Castejo Branco, en Perú, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, en Paraguay, el general Alfredo Stroessner, en Nicaragua, Anastasio Somoza, en Ecuador, el militar, la Junta Militar y el general Guillermo Rodríguez. Bueno, podemos resaltar que en Colombia también existieron dictaduras o dictadura latinoamericana bajo el apoyo de eh, Rojas Pinilla, el militar Rojas Pinilla. La mayoría de los gobiernos militares que se establecieron en América Latina se caracterizaron por los siguientes aspectos. La institución militar asumió el poder para la reestructura de la sociedad y el Estado de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Se eliminó o se redujo drásticamente la actividad política, prohibiéndose los partidos políticos en el Congreso. Se buscó eliminar la participación de los sectores populares en la política, se controlaron los medios, porque una de las características principales de la dictadura era controlar los medios y censurar la prensa. Los militantes no movilizaron a sus seguidores ni crearon un partido político, sino que integraron individuos e intereses privados. Características de todo esto de las dictaduras. La proliferación de los golpes de Estado en la década de 70 y 70 fueron por los militares. Se hizo una doctrina de seguridad nacional que justificaba los golpes de Estado ante el peligro del enemigo externo. Se eliminaron y se reducen drásticamente la actividad política, clausurando el Congreso y evitando la competencia pluralista. Se buscó eliminar la participación de los sectores populares en la política. Se controlaron los medios de comunicación mediante la censura o la clausura de los medios de comunicación. Los militares no movilizan a sus seguidores ni crean un partido político, sino que entregan individuos a sus intereses. Bueno, en fin, podemos hablar de las dictaduras latinoamericanas y destacar una cantidad de ellas y mirar cómo el apoyo o cómo estos países, de cierta medida, este, hicieron de que en América Latina esto repercutiera tanto que se crearon reformas y dictaduras y golpes de Estado con tal de contener ideologías, ya sea comunistas y capitalistas. Pero en este caso podemos ver que la intervención de Estados Unidos en América Latina fue totalmente fuerte y relevante, debido a que este financió golpes de Estado y financió dictaduras para que no se generaran para detener el comunismo, y con el temor de que la revolución cubana eh, triunfó y se lideró como una reforma socialista. El miedo de Estados Unidos era que en otros países también se actuara de esta misma forma.